Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite ese privilegio, Señor, tan especial de estar en tu casa. Gracias porque durante la semana, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Nos has ayudado y bendecido. Nos has guardado, Señor, de todas las situaciones. Y gracias, Señor, porque tu misericordia no se ha apartado de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre bendito. En esta noche, Señor, una vez más, pedimos, Señor, por, Dios mío, cada, Señor, necesidad, de una vez más, Señor, gracias porque, Dios mío, tú eres bueno y fiel. Y, Señor, así como en esta noche hemos orado, te seguimos pidiendo que tú consueles, Señor, el corazón de mi hermana Blanquita, de todos, Señor, sus familiares, que tú los ayudes, Señor. Y, Dios mío, gracias por el privilegio de conocer a nuestro hermano Nepta, Señor. Gracias porque fue una bendición para nosotros y ahora Él está descansando. Conforta los corazones, Padre, y ayúdalos, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra en esta noche, danos de tu gracia, Señor, para que podamos, Dios mío, entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y que podamos caminar confiados en ti, Padre, en todo lo que tú, Señor, estás haciendo, en lo que tú harás. Bendice a mis hermanos que no están en esta noche, Padre, guárdalos, ayúdalos, y, Señor, si tienen alguna razón, Señor, por la cual válida, Señor, porque no están aquí, ayúdalos. Pero si es porque, Señor, están, Señor, fríos en su corazón, su espíritu, te pido que tú los ayudes, Señor, para que ellos puedan entender que es mejor estar en tu casa, Señor, que no hay mejor lugar que estar en tu casa. Gracias por todo. Una vez más, Señor, ayúdanos en esta noche, que tu palabra pueda, Señor, encontrar un buen lugar en nuestro corazón, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si tienen su Biblia, hermanos, si quieren abrirla en Hebreos capítulo 13, vamos a leer un versículo, el verso 5 de Hebreos capítulo 13. Hebreos 5:13. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera. Hebreos 5:13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quiero leerlo una vez más, hermanos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, este es un texto, ¿verdad?, muy conocido por todos nosotros. Y hay algo en este texto para empezar, que dice aquí la palabra, contentos con lo que tenéis ahora. O sea que esto habla, hermanos, de que no siempre vamos tal vez a estar en esa situación. Hay momentos en los cuales tal vez no estamos en la situación como quisiéramos estar, pero dice aquí, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, o sea que esta situación va a cambiar. Si es una situación negativa o lo que sea, va a cambiar, y dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, hermanos, voy a hablar en esta noche acerca de esta promesa de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, todos tenemos cargas, ¿verdad?, y preocupaciones que en ocasiones pues nos hacen que no durmamos, a veces nos mantienen despiertos en la noche, y especialmente en estos días, ¿verdad? A veces pensamos, ¿qué es lo que traerá el día de mañana? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Hay tantas cosas que están pasando en este tiempo. Muchos están preocupados, ¿verdad?, por su salud. Algunos se preocupan, o muchos se preocupan por las finanzas, por nuestros hijos. ¿Qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Qué será si les pasa algo a ellos? Algunos nos preguntamos, ¿viviremos lo suficiente para ver crecer a nuestros nietos? Y ahora, hermanos, a veces
además de todo esto, ¿verdad? Además de todo esto, cuando vemos los encabezados o oímos las noticias, pues a veces como que no son muy alentadoras las noticias. Yo no sé ustedes, pero yo la verdad hace tiempo que yo dejé de ver las noticias, porque la verdad, en primer lugar, no creo muchas cosas que dicen ahí. Y bueno, dicen un montón de cosas que a veces a uno, en lugar de pues darle esperanza, lo ponen más preocupado. Hay personajes, ¿verdad?, en las noticias que sencillamente todo lo que hablan es pura fatalidad, ¿verdad? No sé si se han escuchado, pero algunos dicen, esta cosa está cada vez más peor, hay muchos más casos que están pasando, mucha más gente se está enfermando, hay muchas más gentes en los hospitales, esto no se va a acabar, ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Bueno, cosas totalmente fatalistas, ¿verdad? Entonces, y pues quizás por esta razón, ¿verdad?, muchas personas ahora se han apartado de las iglesias, muchas gentes no están, ¿verdad?, llegando a las iglesias. En la semana estaba yo platicando con alguien, me decía que ella asistía a una iglesia que eran como 300 o más todavía antes de la pandemia, y me decía, ahora solamente llegamos como 100, dice, cuando mucho. O sea, la mayoría de la gente ya no regresó a las iglesias. Entonces, hermanos, yo creo que en estos días inciertos necesitamos enfocarnos en las promesas que Dios ha hecho. Hace un tiempo, ¿verdad?, unos meses, yo hice una serie aquí acerca de las promesas de Dios. Yo quiero que recordemos algunas de estas cosas que hablamos. Hermanos, en esta noche quiero hablar de una promesa que es la respuesta de Dios al temor, y es la siguiente: tú nunca estás solo. Tú nunca estás solo. Y para empezar, hermano, quiero compartir 3 verdades que nos deberían de animar. Esto es algo muy importante. En primer lugar, no te preocupes acerca del mañana, porque Dios ya está ahí. Hace un tiempo yo dije esto, ¿verdad?, pero quiero repetirlo en esta noche. No te preocupes el día de mañana, porque Dios ya está ahí. Hermanos, este sencillo pensamiento debería darnos un gran consuelo. Dios, hermano, ya está ahí, y Él sabe lo que va a suceder y sabe lo que va a hacer. Hermanos, tenemos pues ya más de 2 años de esta pandemia, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar cuando empezó esto, pues no pensamos en todo lo que íbamos a pasar. Muchos de ustedes pasaron, ¿verdad?, por esta enfermedad, algunos levemente, otros de una manera un poco más fuerte, pero Dios, hermanos, en su grande misericordia nos sacó adelante, ¿verdad? Hubo muchas situaciones por las que pasamos como iglesia y todo, y cuando empezó esto, pues podemos decir que pongámonos, ¿verdad?, en el 2020, en enero, febrero, y yo creo que si miramos hacia ese tiempo, podríamos pensar de que ya Dios sabía, o sea, ya Dios estaba, ¿verdad?, por decir así, ya Dios estaba en este tiempo que estamos ahora, y ya sabía lo que tenía que hacer. O sea que eso como les digo, nos tiene que animar, ¿verdad?, porque Dios ya sabe lo que va a pasar en los años, en los tiempos que siguen. Él sabe lo que va a suceder y sabe también qué va a hacer el Señor. Y tan lo sabe, hermanos, que Dios obró, ¿verdad?, obró de diferente manera en situaciones por las que pasamos. Y bueno, ahora estamos en otra situación. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, en algún momento se enfermó, pues Dios ya sabía eso, pero también ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces Dios nos sacó adelante. Entonces, otra vez, ¿verdad?, no te preocupes por el día de mañana, porque Dios ya está ahí. Y hermanos, no sabemos lo que va a pasar en un mes o en un año, en 2 años, pero otra vez Dios ya está ahí. Él ya sabe lo que va a suceder y también sabe lo que va a hacer el Señor. Y al final, hermanos, si de alguna manera pues no hay alguna otra cosa que hacer en este mundo, pues bueno, nos vamos con el Señor, ¿verdad? De todos modos, nos vamos con Él. Entonces, Él sabe todas estas cosas. En segundo lugar, hermanos, las promesas de Dios
estarán contigo no importando lo que pase contigo. O sea, si tú eres un hijo de Dios, las promesas de Dios estarán contigo no importando lo que pase contigo. Y esto es verdad, hermanos, hoy, mañana y el día después y todos los días que siguen. O sea que tú no puedes librarte de la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros estamos solo de paso en este mundo. Venimos y nos vamos, pero su misericordia permanece para siempre. O sea que es una verdad que tendríamos que tener muy dentro de nuestro corazón. Las promesas de Dios estarán contigo, no importando lo que pase contigo. Y en tercer lugar, Dios te tiene en su corazón en este preciso momento. ¿Sabes que Él no te olvidará, porque Él no puede olvidarte? O sea que a todos nuestros temores, simplemente el Señor dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo siempre. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro texto de esta noche. La última parte del verso 5, como dije hace un momento, de Hebreos 13, dice, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Otra versión dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Otra versión dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Ahora, hermanos, Dios sabía que tal vez en algún momento nosotros dudaríamos de esta promesa. Y por eso Él, como, por decir así, como que la envolvió en cinco negativos. Déjeme explicarle esto. 2 veces, hermanos, Él repite en este texto, 2 veces Él repite 2 palabras griegas que significan no. Y luego añade otra palabra que también significa no. Ahora, es un poco difícil hacer un énfasis propio en el idioma inglés o en el idioma español, pero la verdad es como si Dios estuviera diciendo, o sea que esto es lo que literalmente dice en el griego. Dice, yo nunca te dejaré, ni te desampararé, absolutamente no. O sea que así es exactamente como se lee en el original. Yo nunca te dejaré, ni te abandonaré, ni te desampararé, absolutamente no. O sea que, como dije, cuando Dios dice, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, tal vez en algún momento nosotros podríamos dudar de esa promesa. Por eso es que Él le pone todos esos negativos, no, nunca. Entonces quiero en esta noche hablar de 4 ejemplos bíblicos, de entre muchos que hay en la Biblia, en donde Dios le dice a alguien, yo estoy contigo, no te voy a dejar. El primer ejemplo lo encontramos en este hombre llamado Jacob. Y algunos de ustedes, o todos ustedes saben, verán, la vida de Jacob. Jacob se le conoce como el engañador, como el tramposo, ¿verdad? Como el mentiroso. Y allí en Génesis capítulo 28, verso 15, estas son las palabras que el Señor le habla a Jacob cuando él estaba huyendo de todos sus problemas. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, Jacob había estado huyendo por 2 días cuando él recibe este mensaje de Dios. Y ustedes saben, ¿verdad? Él está huyendo porque le robó la herencia a su hermano Esaú y luego engañó a su padre para que le diera la bendición que le correspondía a su hermano. O sea que ese doble engaño destruyó a su familia y enfureció a su hermano, quien quería matarlo. O sea que su familia está fracturada y él huye para salvar su vida. Y esa noche, hermanos, con una piedra como almohada, durmiendo en el desierto, bajo un cielo estrellado, él sueña que ángeles subían y bajaban en una escalera que se sostenía entre el cielo y la tierra.
Y hasta ese momento, hermanos, Dios nunca había hablado a Jacob directamente. O sea que Dios le había hablado a su abuelo Abraham, le había hablado a su padre Isaac, pero no a él. O sea que estoy seguro, hermanos, de que la última cosa que Jacob esperaba oír esa noche era la voz del Señor. ¿Por qué Dios querría hablar con él después de lo que le había hecho a su padre y a su hermano? O sea que la última cosa que esperaba Jacob es que Dios le hablara. Dios, hermanos, se encuentra con él en el punto más alto de su desesperación. Él estaba dejando la tierra prometida, huyendo de su hermano, huyendo para salvar su vida, avergonzado y culpable. Y en esas condiciones, hermanos, Dios le habla. O sea, cuando no había pues ninguna probabilidad de que Dios le hablara, ahí Dios le habla. Este gran escritor y teólogo inglés llamado C.S. Lewis le llama al dolor el megáfono de Dios para levantar a un mundo dormido. Él dice, Dios nos susurra en el placer, pero nos grita en el dolor. Y hermanos, ahora al fin Jacob está listo para escuchar al Señor. O sea que él como dije, lo último que pensaba era de que Dios le podía, le quería hablar a él. Ahora, Dios le habla, ¿verdad? Pero como que Jacob está en otra situación, y como que Jacob estaba como que Jacob razonaba de esta manera, como que yo creo que él decía, bueno, si Dios estuviera aquí, ¿verdad?, no hubiera tenido que hacer las cosas de esta manera, pero Dios no está aquí, por lo tanto voy a tener que cuidarme por mí mismo. O sea que esa era la mentalidad que traía Jacob, porque como les digo, lo último que esperaba era, después de todo lo que él había hecho, lo último que esperaba él era que Dios le hablara. Pero hermanos, este es el mensaje de Dios a Jacob. O sea, como parafraseando, ¿verdad?, lo que Dios le dice. Le dice a Jacob, estoy más cerca de ti de lo que piensas. Como que Dios le está diciendo, estuve contigo cuando le hiciste esa trampa a Esaú y cuando engañaste a tu padre. Estoy contigo ahora que estás huyendo por tu vida. En donde quiera que vayas, estaré contigo. Ahora, ¿cómo se sentía Jacob en este punto, hermanos? Podríamos decir que en este punto Jacob siente culpa por su pasado, siente temor por el futuro y siente incertidumbre, ¿verdad?, por el presente. O sea que una situación desesperante pues para Jacob. Pero a todo esto Dios simplemente le dice, yo estaré contigo. O sea que hermanos, es una solución total a la culpa, el temor y la ansiedad. Hermanos, todos necesitamos aprender que no hay lugar al que podamos ir en donde Dios no esté ya allí. O sea, en medio de esta situación tan tremenda, Dios le dice, yo estaré contigo. Ahora, hay un segundo ejemplo, que es el pueblo de Israel. Y la escena, hermanos, se lleva a cabo cuando los judíos están reunidos en el lado este del río Jordán. Moisés es ahora un hombre viejo y a punto de morir. Sabiendo Moisés que los enemigos, ¿verdad?, que el pueblo va a enfrentar al entrar a Canaán, él le da esta tremenda promesa a Moisés en Deuteronomio 31:6, le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y cuando Moisés, hermanos, dice estas palabras, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Otra versión dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Otra versión dice, no tengan miedo ni se aterroricen de ellos. Cuando Moisés dice eso, él está hablando de las naciones paganas que estaban rodeando a los judíos.
Ustedes saben que esas naciones, ¿verdad? O sea, la lista incluía a los heveos, a los amorreos, a los gersonitas, a los edomitas, a los moabitas, a los jebuseos, a los filisteos. Era una lista grande de gente mala. O sea que los israelitas, hermanos, se enfrentaban un problema muy grande, porque si juntas todos estos ejércitos, eran muchísimo más numerosos que el pueblo de Israel. Israel tenía muchísimos enemigos con quienes pelear. Israel estaba condenado a ser derrotado. Pero la cuestión, hermanos, es siempre ¿quién está de tu lado? ¿Quién está de tu lado? Si Dios está contigo, tú no puedes perder. Es tan simple, ¿verdad? Como eso. Si Dios está contigo, tú no puedes perder. Por eso alguien dijo, ¿verdad? Dios y yo somos mayoría. O sea, si Dios está con nosotros, no hay manera de perder. Sí, ¿verdad? Va a haber sangre, va a haber lágrimas, va a haber sudor, pero cuando tú peleas con Dios a tu lado, tú no puedes perder. Entonces ese es el mensaje al pueblo de Dios. Si Dios está a tu lado, tú no puedes perder. Hermanos, hemos dicho, ¿verdad? Ahora que estábamos viendo la serie en Habacuc, yo decía que estamos viviendo hoy en un tiempo donde parece que el enemigo está ganando todo el terreno, ¿verdad? En donde quiera vemos esta situación, y a veces como que pensamos que la iglesia ya, por eso yo decía el otro día, ¿verdad? Que estamos viviendo en la era post-cristiana, porque realmente como que a la iglesia ya se le ve así como que ya pasó, y pareciera que realmente el enemigo se levantó y que todo ya lo conquistó él. Pero vuelvo a repetir, hermanos, y yo decía, ¿verdad? En esa serie que pareciera que estamos en el lado incorrecto, en el lado equivocado de la historia, pero no es así, hermano, porque el estar con Dios siempre es estar en el lado correcto de la historia, y no importa por lo que veamos en este tiempo, al final de todo modo nosotros ganamos, porque con Dios, hermanos, vamos a estar siempre bien. Por eso es que Dios le da esta tremenda promesa a su pueblo. Son muchos los que te van a atacar, son muchos los pueblos, pero yo estaré contigo. Y hermanos, esta promesa hace que Israel pueda salir adelante y que ellos puedan tener la confianza de que Dios iba a estar con ellos y que iban a salir ellos adelante. Ahora, hermanos, vayamos unos años más tarde y vamos a hablar ahora de Josué. Moisés está muerto ahora y Josué ahora lidera el pueblo de Israel. Ellos aún necesitan cruzar el río Jordán y empezar la larga serie de batallas que les llevará 7 años para completarlas. Y la cuestión ahora se ha vuelto muy personal. ¿Está Josué capacitado para enfrentar este reto? Y esto es lo que Dios le promete. Fíjense, en Josué 1:5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Otra vez, ahí está la promesa. Ahora, al pensar, hermanos, en esta tremenda promesa, no debemos ignorar una pequeña frase que está en ese texto que dice: como estuve con Moisés. Hermanos, Josué sabía acerca de Moisés porque había sido, ¿verdad?, su mano derecha por muchos años. O sea que muchas de las cosas que había hecho Moisés, Josué había sido testigo de todas esas. Por ejemplo, Moisés se paró delante de Faraón y él le dijo: deja ir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. Y cuando Faraón dijo que no, Moisés insistió. Como ustedes saben, ¿verdad?, Dios endureció el corazón de Faraón para que no mostrara misericordia. Entonces vinieron las plagas, ¿verdad?, los piojos, las ranas, la oscuridad. Y Faraón seguía en su necedad. Y hasta que al final, ¿verdad?, Dios tiene que mandarle una terrible pues plaga donde pues murieron todos los primogénitos. Y solamente de esa manera Faraón accedió. Pero entonces en todo eso estaba Moisés ahí.
Luego, cuando el pueblo de Dios quedó atrapado en las aguas del Mar Rojo, Moisés extendió su vara y las aguas se dividieron y ellos pasaron en seco. Luego Moisés fue al monte para hablar con Dios cara a cara. Él bajó con los 10 mandamientos escritos, ¿verdad?, en piedra por el dedo de Dios. O sea, milagro tras milagro ocurrió con Israel mientras Moisés estaba vivo. Por ejemplo, por 40 años su calzado nunca se gastó, por 40 años nunca les faltó comida, por 40 años nunca perdieron una batalla. O sea, Moisés fue un gran hombre. Entonces no culparíamos nosotros a Josué por sentirse inadecuado, ¿verdad? Por sentir que tal vez no podía pues llenar, por decir así, los zapatos de Moisés. ¿Cómo podría reemplazar a tal hombre? ¿Estaría Dios con Josué de la misma manera en que estuvo con Moisés? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios dijo, nunca te dejaré. O sea que es una grandiosa promesa. Ahora, no es una promesa de un camino fácil, ¿verdad? No es una promesa de una victoria ilimitada, de que no iba a haber lágrimas, porque después de todo, hermanos, Josué es un libro de batallas. Pero Dios está diciendo, tú tienes que luchar por la tierra que te estoy dando, pero voy a estar contigo mientras tú lo haces. O sea que Josué estaba temeroso, ¿verdad? Porque pues él era lógico. ¿Cómo voy a comparar yo con Moisés? ¿Cómo le voy a hacer? Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Hermanos, estoy hablando de 4 ejemplos bíblicos que ilustran la verdad de Dios, de yo estoy contigo, no te dejaré. Jacob, el pueblo de Israel, Josué, y ahora tenemos a Salomón también. Salomón, cuando el rey David envejeció, hermanos, él quería edificar un templo para Dios en Jerusalén, ¿verdad? Como muchos sabemos. Pero Dios le dijo que él no podía hacerlo porque sus manos estaban manchadas de sangre. O sea, la casa de Dios necesitaba ser edificada por un hombre de paz. Entonces David aceptó el decreto de Dios y llamó a su hijo Salomón a edificar el templo de Dios. Y entonces, aquí en este pasaje está David animando a su hijo. Y en 1 de Crónicas 28:20 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. O sea, era una carga pesada, hermanos, para dejarla en manos de un hombre joven. Salomón, hermanos, como ustedes saben, fue el hombre más sabio sobre la tierra. Pero él sustituyó al hombre que fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. O sea que igual, ¿verdad? No era nada fácil eso. Por ejemplo, vemos que Josué sustituyó a Moisés. Y eso fue suficientemente difícil, pero Moisés no era su padre, o sea, no era el padre de Josué. O sea que podemos decir que es difícil ser el hijo de un hombre famoso. David fue un líder natural, un gran poeta, un gran guerrero. Él unificó a las 12 tribus e inspiró a la nación. O sea, sin lugar a dudas, David fue el más grande rey que Israel tuvo. Entonces, ¿cómo se sentiría Salomón de sustituir a un hombre así? David, hermanos, sabía la presión que Salomón enfrentaría. Y por eso les pidió a los líderes de la nación apoyar a su hijo. En 1 Crónicas 29:1 dice, después dijo el rey David a toda la congregación, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Otra versión dice, mi hijo Salomón, a quien Dios ya ha escogido para que sea el próximo rey de Israel, es todavía joven y sin experiencia. Hermano, la palabra hebrea que se traduce aquí sin experiencia, también significa tierno, delicado, tímido. O sea, ciertamente David se preguntaba si su hijo estaba preparado para la tarea. Yo creo que cualquiera, ¿verdad?, estaría tímido también.
cualquiera estaría temeroso, cualquiera tal vez estaría preocupado. Quiero decir en esta noche, quiero decirte, ¿te sientes insuficiente a veces? ¿Sientes como que no puedes hacer las cosas que tal vez Dios quiere que hagas? ¿Sientes que vas a fracasar si intentas hacer algo para Dios? Esta es la palabra de Dios para ti en esta noche. Él no te dejará. Él no te desamparará. Él terminará el trabajo que te llamó a hacer. Todo lo que Dios tiene para nosotros está contenido en esas 3 simples palabras. Nunca te dejaré. Nunca te dejaré. O sea, lo que sea que necesites de Dios, Él lo suplirá porque Él nunca te dejará. Si te sientes inadecuado, está bien porque vas a depender más aún del Señor. ¿Cómo sabemos que esto es verdad, hermanos? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero quizás simplemente nos recordemos de lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿verdad? Dios nos ha bendecido cuando hemos tenido alguna situación, algún problema, alguna situación a donde pensamos que no podríamos salir adelante por nosotros mismos. Dios nos sacó adelante. Yo creo que la mayoría de nosotros, hermanos, hemos pasado por tiempos difíciles, ¿verdad? Enfermedades, problemas económicos, problemas relacionales, etcétera. Si Dios no te dejó entonces, ¿por qué te dejaría ahora? Y yo creo que, hermanos, el hecho de que cada uno de nosotros ha pasado por eso es algo bien. Por supuesto, ¿verdad? Que nadie quiere pasar por situaciones difíciles, pero muchos aquí hemos estado enfermos, ¿verdad? Algunos a veces con diagnósticos muy pesados. Pero Dios, hermanos, nos ha sacado adelante. Y eso es algo bien porque pues son experiencias, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido fuertes problemas económicos. Y hermanos, es bueno eso porque eso nos ha ayudado a tener también compasión o a entender a otra gente también. Si toda la vida, si todo el tiempo estás bien en todos los aspectos, como que eres insensible, o sea, no sabes lo que está pasando. Muchos hemos tenido tal vez problemas relacionales, ¿verdad? Con la familia. Y no es fácil también eso, pero a veces hemos tenido que pasar eso. Entonces, si Dios no te dejó en ese momento, en ese tiempo, ¿por qué te dejaría ahora? Piensa en todas las oraciones que Dios ha contestado. ¿Van a ser desperdiciadas? Dios nunca empieza algo que Él no termine. En ocasiones, ¿verdad? Cuando aquí casi no se ve eso, pero en nuestros países o en otros lugares que hemos a veces estado, a veces cuando pasamos por ciertos lugares vemos como casas o edificios que empezaron a ser construidos, están los muros solamente, pero por alguna razón no los terminaron y se quedó así, ¿verdad? Ya está lleno de maleza y todo. Y preguntamos, no, pues es que alguien empezó a construir, pero no pudo y ya dejó así. Pero hermanos, eso no pasa con Dios. Lo que empieza, Él lo termina. Y eso es verdad para ti y para mí. O sea, que Él no nos ha traído hasta este punto para dejarnos. El honor de Dios, hermanos, depende en que Él termina la buena obra que empezó en nosotros. O sea, que aférrate a esa verdad. Dios nunca te va a dejar. Déjenme recordarles una vez más algo acerca de la enseñanza de Hebreos 13:5. Contiene, como dije al principio, 5 negativos que garantizan nuestra salvación. Dice: nunca, no, nunca, no, nunca te olvidaré. O sea, tú nunca estás solo. Tú nunca estás abandonado. Tú nunca tienes que hacer las cosas por ti mismo. ¿Podemos entender esto, hermanos, en esta noche? O sea que, por eso dije al principio que tal vez nosotros dudaríamos de eso, que Dios lo envolvió en todos esos negativos. No, nunca, no, nunca, nunca te voy a dejar. O sea, si tú eres hijo de Dios, tú nunca estás solo.
Tú nunca estás abandonado. Tú nunca tienes que hacer las cosas por ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tomar o aprender de todo esto, hermanos? Si como Jacob, en esta noche, tú eres culpable, fíjate lo que digo, no te sientes, porque Jacob no se sentía culpable, él era culpable. Entonces, si como Jacob tú eres culpable, anímate, Dios nunca te dejará. O sea, aún a pesar de todo lo que hizo Jacob, ¿verdad? Y que nosotros podíamos pensar, bueno, Dios ya lo olvidó porque mira cómo engañó, mira cómo mintió y todo. No te voy a dejar, le dijo. Entonces, si como Jacob tú eres culpable, anímate, Dios nunca te dejará. Si como Israel, como pueblo de Israel, tal vez estás con temor porque vas a enfrentar algo, alguna situación difícil o que tú piensas que es muy difícil, anímate, Dios nunca te dejará. Si como Josué tal vez tú te sientes inadecuado, anímate, Dios nunca te dejará. Si como Salomón sientes que te falta experiencia, una vez más, anímate, Dios nunca te dejará. Piensa de esta manera, Él no solo está contigo ahora, Él está adelante de ti. Él es el Dios que va delante de su pueblo. Entonces quiero decir esto una vez más. ¿Estás preocupado acerca de la próxima semana? Olvídalo, Él ya está ahí. O sea, Dios ya sabe lo que va a pasar. ¿Qué de esa cita que tal vez tienes con el doctor o con alguna situación que vas a enfrentar? Quiero decirte, duerme bien, o sea, Dios ya está ahí. ¿Qué de esa difícil decisión que vas a hacer? No temas, Él ya está ahí. O sea, sería suficiente, hermanos, si Dios caminara con nosotros a través de los eventos de nuestra vida. Pero Él hace mucho más que eso. Él va delante de nosotros, limpiando el camino, arreglando los detalles para que cuando tú llegues allá, tú puedas tener la confianza de que Dios ya ha estado ahí antes que tú. O sea que Él está trabajando en el futuro mientras nosotros estamos viviendo en el presente. Nuestro Dios estuvo con nosotros ayer, está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana. Hermanos, eso es lo que significa decir nunca te dejaré. Y tal vez algunos de nosotros, hermanos, necesitamos esta verdad ahora mismo. Yo nunca te dejaré. Ahora, hermanos, no mencioné una parte de la historia de Jacob, pero ahora lo voy a hacer. Cuando Jacob, hermanos, despertó de su sueño, él exclamó en Génesis 28:16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermano, qué típico es esto de nosotros. Pensamos a veces que el Señor, ¿verdad?, nos ha olvidado. Pero nosotros somos los que nos hemos olvidado de Él en muchas ocasiones. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitas? Él está donde siempre ha estado, pero nosotros no lo sabíamos. O sea que Dios, hermanos, no se ha movido. Hace algunos años yo escuché una ilustración. Anteriormente, ¿verdad? Cuando ustedes saben los autos, ahora ya no aplica mucho porque los autos ya tienen sus asientos así individuales, pero antes solamente era un asiento corrido así, ¿verdad? Y se dice que iban en un auto dos esposos, o sea, el esposo y la esposa. Iba muy pegadita la esposa, ¿verdad?, con el esposo mientras iba manejando. Pero después pasó el tiempo y ya la esposa iba hasta allá, de aquel lado, y el esposo manejando. Y entonces en una ocasión la esposa le dice, ¿qué pasó con nosotros? Dice, ¿por qué nos alejamos? Y él le dijo, pues yo siempre he estado donde mismo, yo he estado en el mismo lugar, le dijo. La que te has alejado eres tú. Y hermanos,
Es lo que pasa con Dios, ¿verdad? Dios ha estado siempre en el mismo lugar. O sea, nosotros somos los que nos hemos alejado. O sea, tú no puedes correr de Dios. Y donde quiera que tú estés, Dios va a estar allí también. Entonces, para ir terminando en esta noche, quiero decirles lo siguiente. Relativamente, hermanos, poca gente se encuentra con Dios el domingo en la mañana. Aunque verán los servicios sean bien, pero se dice que relativamente muy poca gente realmente experimenta a Dios. Es más posible que te encuentres con Dios en la cama del hospital, o cuando pierdes el trabajo, o cuando tus hijos están enfermos, o cuando tus amigos te traicionan, o cuando sufres alguna otra tragedia. A menudo, hermanos, nosotros no ponemos atención al Señor hasta que una tragedia viene a nuestra vida, ¿verdad? Hasta que algo pasa, podemos poner atención al Señor. Y entonces al final miramos al cielo y decimos, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y eso nos lleva, hermanos, de regreso a la gran promesa. Tú nunca estás solo. Tú nunca estás solo. Quiero, hermanos, que hagamos en esta noche un ejercicio. Creo que el otro día, hace un tiempo lo hicimos, pero es algo importante para que no olvidemos esta verdad. Quiero que hagan esto conmigo. Si quieres extiende tu mano así. Extiende tu mano así. Verás, son 5 deditos. Y entonces tú puedes decir lo siguiente. Señalando tus dedos, ¿verdad? Dios dice, yo nunca te dejaré. ¿Puedes hacer eso conmigo? Dios dice, yo nunca te dejaré. O sea, donde quiera que tú estés, ¿verdad? Y cuando tal vez sientas esa presión, o sientas que tal vez o el enemigo te dice o te susurra que estás solo, o sientas temor, o sientas angustia, o sientas incompetencia, o lo que sea, que en ese momento tú puedas mirar tus manos y decir, no, Dios dice, yo nunca te dejaré. Y hermanos, es un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Pero es un ejercicio poderoso. O sea que podemos edificar nuestra vida sobre esa verdad. Dios ha dicho, en donde quiera que vayas, voy a ir contigo. Yo nunca te dejaré. Y eso me lleva, hermanos, a esta simple conclusión. Los cristianos, y lo he dicho muchas veces, pero lo quiero repetir en esta noche, los cristianos, hermanos, deberían ser las personas más calmadas en la tierra, porque conocemos al Señor y Él sostiene el futuro en sus manos. Hermanos, es un tremendo testimonio eso. Y no me canso de decir esto, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. En esos tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente con mucho temor, hay mucha gente que bueno, pues está atemorizada por todo esto, ¿verdad? Por todas las cosas. Y qué bueno es que nosotros como cristianos, y conocemos al Señor, podamos permanecer en calma, ¿verdad? Tranquilos. El martes fue, ¿verdad? Que hubo todo este relajo aquí, hermano Rubén. Fue el martes, ¿verdad? Estábamos nosotros aquí y no sé si ustedes vieron la televisión, pero aquí hubo un despliegue de policías, y estaba el SWAT team y bueno, una serie de los policías ahí, el policía ahí con el arma apuntando para acá y otros para acá, y salieron los perros y todo, y una confusión tremenda, ¿verdad? Nosotros estábamos aquí, pues no podíamos salir porque estábamos encerrados acá, pero en medio de todo eso nosotros estábamos tranquilos, hermano, porque pues, ¿verdad? Porque así tiene que ser el cristiano. O sea, nosotros lo decíamos, bueno, pues ojalá y nos dejen salir, ¿verdad? Pero era todo. Pero hermanos, vuelvo a repetir, hermanos, los cristianos deberían ser las personas más calmadas, porque conocemos al Señor y Él sostiene el futuro en sus manos. Él estaba con nosotros ayer,
Él estaba con nosotros, Él está con nosotros hoy, Él estará con nosotros mañana. Así que quiero decirte en esta noche, hermano, alégrate. Tú nunca estás solo. Tú nunca estás solo. Y esa, hermanos, es la respuesta de Dios al temor. Dios dice, yo nunca te dejaré. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y se pueden ir esta noche con esa promesa. Gracias, Señor. Porque si tengo, Señor, si me siento tal vez como Josué, como Salomón, como el pueblo de Israel, Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo y en cualquier situación que yo enfrente, no la voy a enfrentar solo, Señor. Tú vas a estar conmigo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche, amén. Tal vez algunos tengamos que pedirle al Señor perdón por dudar de su presencia, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios va a estar ahí cuando más lo necesitemos. Dios va a estar ahí y ojalá y no dudemos de su presencia. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Padre, porque tú has prometido que nunca nos dejarás. Gracias, Señor. Y Dios mío, porque lo hemos experimentado, Señor. Cuando hemos estado, Dios mío, en angustia, tal vez en un cuarto, Señor, en la clínica, esperando noticias del doctor. Cuando hemos estado, Señor, en una situación donde hay una crisis, hay un problema. Dios mío, tú siempre has estado, Señor. Y aun cuando nosotros no sabíamos, como dijo Jacob, no sabíamos que estabas ahí, Señor, tú has estado, Padre. En esta noche le pedimos, Señor, perdón, porque a veces dudamos, Señor, de esa promesa. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, para estar confiados y para siempre estar agradecidos, Señor, porque tu presencia, Señor, está con nosotros, porque tu presencia, Señor, tu misericordia, tu gracia no nos abandonan. Señor, tú vas a estar ahí, tú nos vas a bendecir, tú vas, Señor, a ir delante de nosotros. Gracias por esa gran promesa, Señor. Gracias por esa gran promesa, Señor. En esta noche te alabamos, te bendecimos. Y si hay algún hermano en esta noche, Señor, que tal vez se sienta temeroso, se sienta inadecuado, se sienta, Señor, mal, que pueda, Señor, recibir tu palabra y que, Señor, podamos, Dios mío, confiadamente esperar en ti, confiadamente, Señor, seguir adelante. Dios mío, dándote gracias porque tu presencia siempre está con nosotros, Padre. Gracias, gracias, gracias.